Buenos días o buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad de Otavalo de la carrera de tributación. Mi equipo está conformado por Santiago Hernández, Renato Manosalvas y mi persona Juan Arias. Y les vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, en el Ecuador. Para introducir a esta explicación, voy a hablarles acerca del LORTI, que es básicamente la ley que regula los impuestos internos dentro del Ecuador. El objetivo principal como tal es garantizar que el Estado de alguna manera recaude fondos de los contribuyentes para servicios públicos como la salud, educación e infraestructura, es decir, las obras que hace el gobierno, el Estado para la sociedad. Los principales impuestos son tres. Los impuestos más importantes es el impuesto a la renta, que es sobre los ingresos que tienen los contribuyentes, el cual eh, es después de la utilidad. Es de la utilidad, los contribuyentes tienen el deber de pagar al Estado como tal. El IVA, que es del 15% en la mayoría de sus productos y servicios, y el ICE, que es básicamente aplicado en productos especiales como los de consumo masivo, como el cigarrillo o el alcohol. El- las obligaciones tributarias para que se realicen, estas deben estar registrados en el RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes. Obviamente tiene la obligación de presentar declaraciones, emitir facturas y pagar los impuestos a tiempo. Y las infracciones y sanciones, que es nada más y nada menos que si no cumples con las normas, puede causar, pues bueno, al contribuyente se le causará unas multas o clausuras o incluso hasta cárcel. Hay tres tipos de infracciones: las penales, las contravenciones y las faltas reglamentarias. Los fundamentos del ORTI. El marco normativo eh, quiere decir que el ORTI es la ley que regula todos los impuestos en el Ecuador, como ya les había mencionado, y también establece derechos y deberes tanto del Estado como de los contribuyentes. Gracias a esta ley, el sistema tributario funciona con reglas claras como tal. Los principios clave son la legalidad, la generalidad, progresividad y la suficiencia recaudatoria. ¿En qué consiste? La legalidad: solo se puede crear o modificar impuestos por la ley, no por decisión del SRI u otras entidades como tal. La generalidad: que básicamente todos deben pagar impuestos bajo las mismas condiciones, sin privilegios injustos o podría ocasionarse conflictos de intereses dentro del mercado. Y la progresividad: quien gana más debe de pagar más al Estado como tal. De esta manera estamos recaudando más fondos y buscando una distribución más justa de la riqueza como tal. Y la suficiencia recaudatoria, que es del sistema tributario, el cual debe generar ingresos suficientes para cubrir los gastos que el Estado establezca o que haga para el consumo tanto nacional como extranjero. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los impuestos principales en Ecuador. Decía Lorty que se centra en tres figuras impositivas clave, que es el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales, en el cual decía que el impuesto a la renta es el que grava los ingresos obtenidos por personas naturales y sociedades, ya sean obtenidos dentro o fuera del país. ¿Quién los pagan? Los pagan las personas naturales y las sociedades. También hablábamos sobre el impuesto al valor agregado, que decía que era el impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios dentro del país. Y pues los que están destinados a pagar es el consumidor final,
pero este siempre es recaudado y declarado por el vendedor, sea empresas o profesionales. Y también nos hablaba sobre los impuestos a los consumos especiales, que hace referencia a la producción o la importación de ventas o de bienes, considerando el consumo especial o de lujo, que tenía como ejemplos las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, vehículos de gama alta, bebidas azucaradas, etcétera. Y también hablaba sobre las obligaciones de los contribuyentes. En ello decía sobre la inscripción del RUC, la declaración periódica, eh, también nos hablaba sobre el emitir comprobantes de venta, el llevar la contabilidad o registros contables. Algo muy claro que nos decía era que las consecuencias del incumplimiento pueden tener multas económicas, intereses por mora, cierre temporal del negocio, pérdida del negocio y pérdida de los beneficios tributarios. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la infracción y sanciones, que son tres: penales, contraven- contravenciones y faltas reglamentarias. Las penales son las defraudamientos tributarios. Las contravenciones son las que no presentan las declaraciones. Y la tres son las faltas reglamentarias, que son el incumplimiento de deberes formales. La reforma tributaria es el impacto de las nuevas disposiciones, como el argumento ALORTI, que significa la Ley Orgánica del Régimen Tributario. El argumento 2 es las reformas recientes que buscan incrementar las recaudaciones. Y por un ejemplo, en los cambios de escalas del impuesto a la renta personales o eliminaciones de extensiones injustificadas. Tres, tenemos la armonización internacional, que son los acuerdos de los estándares en el Ecuador, que se alinean con estándares internacionales para evitar imposiciones activas y informaciones tributarias entre países. Por último, tenemos el argumento 4, que es la armonización y mejora en la imagen del país, que frente a esto atrae más inversión extranjera directa y cooperación económica. Por ejemplo, acuerdos de la OCDE, las normas de intercambio automático de información financiera. Gracias. San- Santiago, en esta parte te hago una pregunta. A simple vista, el Ecuador tiene uno de los problemas, se podría decir, se podría considerar sobre cultura tributaria. Y hago énfasis en lo que Renato mencionó sobre las faltas reglamentarias. Y esto ocasiona que más personas dejen de tributar como tal, de contribuir al Estado, pero también hay otra contra, contrapeso en el cual se hacen las respectivos procesos de infracciones, pero las empresas mismos son quienes incluso no pagan. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu punto de vista subjetivo? Coméntanos, Santi. Juanito, me gustaría que me expliques mejor la pregunta porque diste tanta vuelta y no llegaste a nada. Aquí en el Ecuador tenemos un problema, ¿verdad? Que es sobre cultura tributaria. Hasta ahí ¿sí me escuchas? Sí, sí. ¿Cuál es tu punto de vista hacia eso? Subjetivamente, ¿cuál es tu opinión? ¿Y qué incentivos darías a las empresas o en este caso a los contribuyentes para amenizar estas faltas reglamentarias o Mira, estas sanciones o infracciones? por ejemplo, yo miro en esta, ¿no? De la cultura tributaria, como tú dices, aquí en Ecuador, yo pienso que esto debería fortalecerse más, ya que muchas veces, pues, uno ha notado que las personas ven el pago de impuestos como una carga o una obligación incómoda, cuando en realidad debería ser percibido como una contribución responsable al bienestar colectivo. Es- Eh, Esto incluso ayudaría, ¿no? O sea, ayudaría de alguna forma a la economía porque si el Estado tiene más, bueno, se podría decir un mejor músculo financiero para solventar, como ya habíamos mencionado, el tema de obras, infraestructura, salud, educación. Si el Estado
bueno, se sabe, se dice, ¿no? Si al contribuyente le va bien, al Estado le va bien. ¿Son todas las empresas, son todas las personas en verdad que estamos contribuyendo? Incluso el tema del flujo de efectivo incluso podría mejorar. Habría índices, bueno, hay estimaciones de que los índices del PIB en cuanto al consumo aumentarían. Si es que, obviamente, las personas y las empresas contribuyen más al Estado, el Estado invierte en estas plazas, incluso hasta de empleos, la gente tendría una mejor calidad de vida tanto en servicios básicos como consumo. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa parte? Estoy de acuerdo en lo que tú dices y pues sería muy bueno que todas las personas o todas las empresas aporten de una manera equitativa, pero tú sabes que no. Y como hubo ese conflicto de la empresa Novoa, pues que ellos son los principales en no cancelar esos impuestos. Claro, ese Entonces, sería pues un ejemplo. Pero sí, bueno, no nos vayamos en temas políticos y sigamos mejor con la explicación. Sigue, Renato, continúa. Bueno, a continuación tenemos las novedades y consideraciones actuales, que el Alorti se actualiza constantemente para adaptarse a las necesidades económicas de cada país, que es la reforma tributaria, es el impacto y las nuevas disposiciones. La digitalización del SRI son los trámites y procesos online. La armonización internacional son los acuerdos y estándares. Conclusiones y próximos pasos. La LORTI es fundamental para estabilizar la economía y desarrollo social. Uno, que es el comprender la LORTI, son las claves para los profesionales. Dos, el cumplimiento obligatorio, la evitar sanciones. Y tres, es la actualización constante, que estar al día en cambios y pagos del SRI. Muy bien, gracias, Renato, por tu participación. Y para finalizar, eh, yo sí quiero hacer un énfasis aquí en las, bueno, más que todo para darle un valor agregado a la exposición, el LORTI, como tal, que es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el Ecuador regula los impuestos internos. De alguna manera interfiere, el Estado interfiere en el mercado con el objetivo de recaudar, como ya habíamos mencionado, mediante los impuestos, como el impuesto a la renta, el IVA y el ICE. Establecer deberes para los contribuyentes, en este caso las empresas o personas naturales o jurídicas, que estén realizando una actividad económica dentro del país. Estamos hablando también de sanciones por incumplimientos y también el ORTI se actualiza para adaptarse a la economía. Es decir, eh, el Estado hace este juego, ¿no? Con el contribuyente como tal y su comprensión es clave más que todo. Su participación es amena y es básicamente la solución para evitar obviamente sanciones y cumplir con las obligaciones tributarias como tal. Esta ha sido nuestra participación. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.